López Obrador sabe que no ha ganado nada legalmente. Sabe que nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legalmente porque no tenía el requisito de 5 años de residencia y ciudadanía en la Ciudad de México para ser candidato. Sabe que en el desafuero, que le quitaron la penalización, no fue porque ganara la batalla, sino fue porque Vicente Fox, para evitar mayores conflictos que estaba creando López Obrador, le quitó como presidente le pudo quitar el caso, pero los que lo desaforaron fueron los diputados del Congreso, porque López Obrador violó la ley, desacató 4 veces una orden judicial que le ordenaba ya no construir en el predio El Encino, que era de un particular. Fue por delincuente Obrador que lo desaforaron. López Obrador no es presidente legal de México. ¿Por qué? Porque hizo campaña fuera de los tiempos de campaña por más de 10 años. Por lo menos por más de 3 años estuvo haciendo campaña fuera de tiempo. ¿Se acuerdan del famoso frijol con gorgojo que sacaba? Fue mucho antes de los tiempos de campaña. Porque además fue financiado con dinero del narco, fue financiado con desvíos de dinero corruptamente, porque violó los topes de gastos de campaña, porque fue con una guerra sucia, injusta, en la cual el INE, no sé por qué, le permitía a Obradores y al PT atacar brutalmente al PRI y al PAN de corrupción y quién sabe tanto, pero cuando el PRI y el PAN hablaban de los errores de Obrador, decían que era guerra sucia y le quitaban los spots al PRI y al PAN que hablaban mal de Obrador. Eso fue una trampa, no sé por qué, porque además López Obrador agarró el dinero de un fideicomiso para su campaña, que era para los damnificados del temblor del 2017, y muchas cosas más. López Obrador nunca fue presidente, no es presidente de México, ocupó esa función pero se la usurpó. Tampoco López Obrador ya no es presidente de México. ¿Por qué? Porque en la revocación de mandato los que fueron a votar fueron puros acarreados obradoristas, en la cual primero Obrador y Morena violaron la ley, en la cual Morena hizo campaña para ese proceso en el cual el partido y el candidato que está en proceso de análisis de revocación de mandato no puede participar, y Morena se encargó de estar haciendo que fueran los morenistas los que llevaron a cabo el proceso, y además le cambiaron el proceso de revocación del mandato a confirmación y continuación del mandato, que es diferente. Hay una violación ahí, pero lo importante está en que a pesar de que fueron puros acarreados, votó el 17%, pero lo más importante está en que esa votación no vale, porque fueron puros acarreados ilegalmente, corruptamente. En cambio, una encuesta de un diario, previo al proceso de revocación de mandato, entrevistó sin ninguna intención a la población, y más del 60%, creo que el 69%, dijo que preferían que se fuera López Obrador, y el 31% que siguiera. Entonces, López Obrador ya no es presidente legalmente, según el proceso de revocación del mandato, legal, sin trampa y sin corrupción. López Obrador, en sus consultas, nunca ha ganado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando fue lo del la consulta para ver si quitaban el aeropuerto en Texcoco, nuevamente votó nada más el 2%. El 98% no fue a votar. El 2% que votó, pues claro, eran puros obradoristas ya idiotizados por Obrador, que le dieron como el 90% de que se quitara el aeropuerto en Texcoco. Pero el 98% no votó, quiere decir que desde ahí ya fracasó la consulta y no tenían que ver quitar el aeropuerto de Texcoco. Pero además, nuevamente, otros diarios hicieron una encuesta para ver si la gente quería, no los que fueron a la consulta tramposa de Obrador, si querían
que el aeropuerto en Texcoco siguiera o que lo cancelaran. La mayoría abrumadora determinó que debería de seguir el aeropuerto en Texcoco. Además, López Obrador nunca ha ganado nada, ni los de Morena. Delfina Gómez ganó, se robó la gubernatura del Estado de México. ¿Por qué? Porque la cantidad de dinero que invirtió ilegalmente, corruptamente López Obrador y el gobierno federal en la campaña del Estado de México a favor de Morena es brutalmente corrupta. Estaba tapizado el Estado de México con puros letreros de Delfina Gómez, Delfina Gómez. Ese no es dinero de Morena. No podía haber tantísima información por Morena, porque además las mantas eran iguales. Si fuera que cada particular hiciera sus mantas, serían diferentes. Todas eran igualitas. Quiere decir que un solo persona, un solo grupo diseñó eso, que era el gobierno. Y el gobierno usó el dinero y durante una serie de mentiras con las encuestas que decían que iba a ganar, que querían desalentar a los votantes, que iba a ganar por 20 puntos, sucede que la encuesta México Elige fue la que dijo que iba a ganar como Delfina como por 7% más de porcentaje. Y fue la encuesta que obtuvo exactamente la votación que dijo, pero todas las encuestas pagadas por Morena decían que iba a ganar por 20 puntos, por 15 puntos, por 30 puntos. Era mentira. Eso es un robo que le hicieron en el Estado de México. Clara Brugada no ganó nunca en Iztapalapa, porque en ese proceso López Obrador, que era del PRD, traicionó al PRD y puso a Juanito para que votaran del PT por él, traicionando a su partido. Y ni siquiera sabía cómo se llamaba, que en un acto público le preguntó a Juanito, le dice, y voten por él, ¿cómo te llamas? Juanito, por Juanito. Y la gente votó por Juanito del PT. Y ya que ganó Juanito, tramposamente, ¿qué hicieron? Quitaron a Juanito a la mala, porque Juanito no se quería ir, y pusieron a Clara Brugada. Clara Brugada no ganó, se robó la alcaldía. Claudia Sheinbaum no ganó. El que ganó fue Marcelo Ebrard. Le hicieron todas las trampas que ya demostró. 63 acusaciones de corrupción en la encuesta al interior de Morena, en la cual a Marcelo Ebrard le robaron la candidatura a la presidencia. Porque como López Obrador llevaba como 5 años poniendo letreros, es Claudia, es Claudia, es Claudia, no iba a cambiar ya eso. Entonces tampoco Claudia Sheinbaum es legalmente, es corruptamente la candidata. Y además de que es corrupta desde que era en los segundos pisos del periférico, junto con Obrador robando, cuando era jefe de gobierno López Obrador. Además, Claudia Sheinbaum lleva más de 5 años de campaña. Desde hace más de 3 años se veían espectaculares, o sea, anuncios gigantes en las azoteas que decían, es Claudia, e inclusive López Obrador está levantando la mano a Claudia Sheinbaum. Desde ahí ya había campaña y está tapizado el país con es Claudia, desde barditas, mantas y todo. Eso es un robo brutal, una usurpación brutal que hace Morena para que gane Claudia. Porque no puede Morena tener tanto dinero, no pueden usar tanto tiempo antes. Ahí ya Claudia Sheinbaum ya no puede ser candidata, pero se van a robar la presidencia, seguramente la van a usurpar. Obrador ya debería de ser destituido. Si además de ser destituido porque realmente la revocación del mandato el pueblo ya no quería que siguiera, ahora por violar la ley electoral tantas veces, que se lo dijo el Tribunal Electoral, si vuelve a acusar, a agredir, a hablar mal de los candidatos de oposición como a Xóchitl Gálvez en sus conferencias mañaneras, va a ser destituido y lo siguió haciendo. Por lo tanto, el Tribunal Electoral cobarde, porque está sometido ya a Obrador, ya propiamente ya destituyó a Obrador, pero sigue ahí. Los gobiernos, las gubernaturas que ganó Morena
en este año, en este sexenio, son robos, porque en todos intervino el crimen organizado. Las bandas del crimen organizado se metieron, crearon un clima terrible para que votaran a favor de Morena, y además mataron a 98 candidatos, 98, porque se metió el crimen organizado, además de que se metió López Obrador en todas las campañas electorales. Es un delincuente electoral López Obrador. No ganó Morena ninguna, tal vez Tabasco, que él la tiene segura siempre, pero no ganó nada, no ha ganado nada. Igualmente pasó en el Congreso. No es presidente de México Obrador, ni ganó por votación, y además ya fue revocado, y además ya por violaciones a la ley ya no es presidente, pero sigue ahí porque es un tipo que tiene sometido, es una dictadura de verdad que tiene sometido al pueblo. No fue jefe de gobierno porque no tenía requisito de 5 años de ciudadanía y de residencia. Y lo sabe Pablo Gómez, que le peleó mucho, y lo sabe todo el mundo. Clara Brugada nunca fue alcalde de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum ya no puede ser candidata a la presidencia. Delfina Gómez no es gobernadora del Estado de México. Fue una vil usurpación y un vil robo. Las gubernaturas que ha ganado Morena son una farsa, no ha ganado, se las ha robado. Entonces, Obrador no ha ganado nada. Y eso que dice de que le robaron la presidencia en el 2006 es la peor mentira. Nunca demostró López Obrador que le robaron la presidencia, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí recontó más de 11,000 casillas en las que había alguna irregularidad, y siguió ganando Felipe Calderón. Dice Obrador que no se recontaron las casillas, quería que se recontaran todas, pero la ley dice claramente que no se puede recontar una casilla, una urna, que no muestra ninguna irregularidad. ¿Qué es una irregularidad? Que hubieran puesto, por ejemplo, en la boleta que fueron, por ejemplo, 38 votos, y afuera de la puerta de la casilla pusieron que fueron 35. Hay una irregularidad. O que al llevarse allá al conteo dijera otra cantidad. Si no había ninguna irregularidad, no se podían volver a contar. Pero López Obrador, como es un tramposo, un corrupto, un psicópata, dijo que como no se contaron todas, estaba la prueba del fraude. No, señor, no se podían recontar todas, porque si se recontaban todas se anulaba la elección, que era lo que él quería. Es tan corrupto que, sabiendo que no se puede recontar una casilla que no muestra ninguna irregularidad, decía que se contara. López Obrador no ha ganado nada, todo se lo ha robado. Todos sus supuestos logros son falsos. Por ejemplo, que disminuyó la pobreza, falso, porque 5% de la población descendió, la clase media cayó 5%, ahora la clase media ya es pobre, más del 5% o más, casi 10 millones de que eran clase media ya son pobres, y algunos de la clase pobre pasaron a la clase media, pero muy poquitos, más bien no pasaron, sino que tienen un dinerito más, pero que no les alcanza. Porque todo está más caro, eso no lo puede negar. La inflación subió muchísimo. Ahora, no ha logrado nada. Dice que disminuyó la delincuencia. Falso, si es el gobierno, el sexenio con más delincuencia, con más homicidios en toda la historia de México. Que disminuyó la corrupción. Falso, es mentira, no logró eso. Porque ya se demostró que aumentó, por la Auditoría Superior de la Federación, que aumentó 50% más la corrupción con López Obrador a la que tuvo Peña Nieto. Lo dice la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial. Y el Estado de Derecho cayó, lo dice World Justice Project, porque viola las leyes Obrador todos los días. Que está mejor económicamente México, falso. El PIB per cápita, o sea, por ciudadano, está por abajo de lo que dejó Peña Nieto en el 2018. Pero que el PIB ha subido, pero después de la caída de la pandemia. En la pandemia, después de que se cae una economía, cuando se pasa la pandemia, sube rápido. Hay crecimientos rápidos del PIB, pero sin llegar todavía al nivel que estaba antes de la pandemia.
Sí, Obrador sigue siendo el país con el PIB más bajo en más de 6 sexenios y por persona está peor que siempre. Es pura mentira lo de López Obrador. Hay más corrupción. Ya México está entre los 5 países más corruptos del mundo. Cuando antes con Calderón estaba en el lugar 27, ahora México está en el lugar número 5, número 4 de corrupción en el mundo. Que Obrador dice que fue un logro, que el manejo de la pandemia falso. La Organización Mundial de la Salud consideró a México el peor país en el manejo de la pandemia. Y la prueba está en que fue México el primer lugar mundial de personal médico muerto por el manejo de la pandemia, por la forma en que Obrador no cuidó al personal médico. Además, fue tercer lugar mundial de muertos. Después bajó a cuarto lugar mundial. Pero pasó después la pandemia, ya perdió fuerza y ya tal vez ahorita ya no es eso. Pero lo importante en la parte fuerte de la pandemia, que fueron 2 años, 3 años, fue tercer y cuarto lugar México, de los peores. Y Obrador diciendo que era un ejemplo para el mundo. Falso, era un ejemplo, un mal ejemplo, porque para empezar le dio COVID 3 veces. López Obrador no ha ganado nada, todo se lo ha robado. Mató a su hermano cuando estaba en la pubertad, es un asesino. Aumentó la muerte, la delincuencia en México. Su nombre no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador, por lo tanto su sigla es malo. Todo es un fracaso con López Obrador. Dice que ha hecho mucho, falso, es el gobierno que ha hecho menos obra pública. Y dice que además, aunque tenga su Tren Maya y el otro tren y el aeropuerto X, dice Obrador que disminuyó la deuda. Falso, ya le aumentó a casi 5 millones de deuda el gobierno de López Obrador, la presidencia de López Obrador. Es el sexenio que más endeudó al país. Y hay un déficit económico, quiere decir que se gasta más de lo que se tiene. Claro, endeudando el país y con un déficit tremendo es como está financiando los programas sociales, porque destruyó muchísimas instancias de gobierno para robarle dinero a la Secretaría de Estado, a los ahorros de México que dejaron el PRI y el PAN, endeudando al país para dar las pensiones y comprar votos. Pero ¿saben qué? Ya se acabó el dinero y ya no puede endeudar más al país. Por lo tanto, el siguiente presidente va a dar pensiones. Si es Xochitl, o es del PAN, o es del PRI, o es del Morena, va a seguir dando pensiones porque están establecidas en la Constitución, no se preocupen. Pero ya no hay dinero. La única forma en que puede seguir dando dinero México es endeudándose. Pero va a seguir dando dinero si gana Xochitl o si gana quien sea, no se preocupen. Pero es una farsa de que ayudó, endeudó. Porque además le quitó el trabajo, aumentó el desempleo brutalmente. Para dar esas pensiones aumentó el desempleo enorme. A los que sí trabajaban y ganaban su dinero trabajando, les quitó el trabajo para dárselo a los que no trabajan. Y no critico a los viejitos, qué bueno que le dan a los viejitos, porque ese programa no lo inventó Obrador, se inventó en Uruguay en 1919, hace más de 100 años. Y se aplica en muchos países. Y el que lo aplicó en México, en todo México, fue Vicente Fox del PAN. En 31 estados lo aplicó y López Obrador lo aplicó nada más en la Ciudad de México. Así es de que López Obrador no ha ganado nada. Todo se lo ha robado. Todo. Es un usurpador, es un corrupto, mentiroso, engañaidiotas, que por eso tiene una cierta popularidad, que tampoco es el mejor presidente, porque es una encuesta internacional que mide el desempeño de los presidentes, y Obrador está en el lugar 89. En popularidad está en segundo lugar, por ejemplo, pero entre 14 países. Esa encuesta donde está en segundo lugar es de 14 países, y de los países más desarrollados, donde los países más desarrollados son más críticos con sus presidentes. Pero realmente su popularidad está opacada porque los mismos que apoyan a Obrador por su persona, por su popularidad,
Lo desaprueban en cómo trabaja en economía, el manejo de la delincuencia, el manejo de la corrupción. Está reprobado en cómo trabaja, aunque les caiga bien. ¿Por qué les cae bien? Porque se la pasa diciendo mentiras de que él es esto, que él es lo mejor y que los demás son lo peor. Porque se la pasa diciendo mentiras que mejoró esto, que mejoró aquello, por eso. Pero lo desaprueban, está reprobado en cómo trabaja. Y lo prueban los que les cae bien. ¿A quién les cae bien? A los delincuentoides, que les gusta ver cómo se pelea todos los días. A los conflictivos, que les gusta ver cómo se pelea. A los delincuentoides, que les gusta ver cómo viola las leyes todos los días. A los retrógrados, que no les importa que eche a perder, que destruya la ciencia, la tecnología y la educación, son los que lo apoyan. López Obrador no ha ganado nada, todo se lo ha robado. Esto que digo es cierto, son datos reales. Y es el presidente más odiado en el mundo. En todo el mundo lo critican. Y nunca a un presidente lo habían insultado tanto como a López Obrador, ni criticado tanto por trabajar mal. Él ya lo dijo. Desde Madero nunca habían criticado tanto a un presidente. Claro, porque él es el peor. Y si contamos cómo lo desaprueban, cómo lo odian, cómo lo aprueban, sale perdiendo. Porque a Calderón, a Peña Nieto, a todos, tal vez no tenían la popularidad que tenía Obrador, que sí tenía también popularidad alta, pero no los atacaban ni los odiaban como a Obrador. Simplemente decían, no, pues yo no estoy con Calderón, no me gusta. Pero hasta ahí, en cambio, Obrador lo odian, le dicen el cacas, el pejendejo, todos los insultos del mundo, porque es un agresor, es un delincuente, es un dictador, es el anticristo que está contra la iglesia, contra las empresas, contra los periodistas, contra los jueces, contra las leyes, contra los ministros, contra las mujeres, contra la clase media, contra todos, porque es un enfermo mental, es un psicópata que necesita pelear y ofender y destruir, por eso ya destruyó todo, para que esté contento. Gracias.